Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 23, versículo del 39 al 43. Y así dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a empezar estudiando en Lucas capítulo 23, versículo 40, que dice así la palabra. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? La palabra que utiliza la Biblia en condenación es la palabra griega krima, que significa decisión, sentencia, juicio. Se refiere al juicio final. Quiere decir que el malhechor le estaba reprendiendo o aclarando al otro malhechor que no temía ni aún en la misma condenación, o sea, su juicio final. Este malhechor ya había escuchado predicar a Jesús para saber del juicio. Es porque él le había puesto atención a las prédicas de Cristo. Había escuchado a Jesús decir lo que sale en Juan capítulo 9, versículo 39, que dice así la palabra. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí Jesús utiliza la misma palabra que usa el malhechor, la palabra krima, que es sentencia, juicio. El malhechor había entendido bien a qué había venido nuestro Señor Jesús. A juicio, dijo nuestro Señor Jesús, he venido. Al haber escuchado la palabra predicada por Cristo Jesús, sus ojos espirituales fueron abiertos. A eso se refería Jesús cuando habló: para los que no ven, vean. Los ojos espirituales del malhechor se abrieron y así reconoció su pecado. Solo a través de la palabra es que nuestros ojos se abren para que así miremos nuestros pecados. Este malhechor andaba detrás de Jesús, escuchando su prédica, pero no fue hasta el último momento, cuando ya iba a morir, es cuando se da cuenta de su situación. ¿Cuántas personas se les es predicada la palabra y no quieren nada con Dios hasta que están al borde de la muerte o en agonía? Y es cuando reconocen sus errores, se arrepienten y piden perdón a Dios y son salvos en el último momento de su vida. No esperemos hasta el final, sino busquemos a Dios hoy, porque no sabemos qué será mañana y tal vez no tendremos esa oportunidad que tuvo el malhechor. De un momento a otro podemos irnos de este mundo y perderemos la oportunidad de tener vida eterna en Jesús. Este malhechor andaba detrás en la multitud buscando cómo robar, pero él escuchó la palabra que predicó Jesús y fue salvo. El caso del otro malhechor que se estaba burlando de Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, que sale en Lucas capítulo 23, versículo 39. También andaba entre la multitud buscando cómo robar, pero a diferencia del otro, sus ojos espirituales no fueron abiertos y se cumplió lo que dijo Jesús, que los que vean sean cegados, en Lucas 23, versículo 40. Este malhechor no creyó en la palabra de Jesús porque él pensó que no necesitaba de salvación. Entonces es de los que ellos creen que ven y están ciegos espirituales, de los que creen que no necesitan de Dios y su palabra. Entonces entran a una ceguera espiritual, en donde él creyó que Jesús no podía salvarse ni a sí mismo, cuando exclamó: sálvate a ti mismo y a nosotros, en forma burlesca, en forma sarcástica. No creyó que Jesús es la salvación de nuestros pecados, que Jesús se estaba sacrificando para limpiarnos de todas nuestras maldades. Más bien se burló de Jesús y de sus palabras. Así pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando predicamos, ¿cuántas personas se burlan de nosotros y de la palabra que predicamos? Y es la misma palabra que predicó nuestro Señor Jesús.
Sigamos. Y es cuando el otro malhechor lo reprende y le aclara que ellos están bajo justa condenación, como sale en Lucas capítulo 23, versículo 41, que dice: nosotros a la verdad justamente pedecemos, porque recibimos lo que meramente nuestros hechos, los que merecieron, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aquí el malhechor está reconociendo sus errores, lo que el otro no hace, porque según él no lo necesita. Así estuvimos nosotros antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Nuestros ojos estábamos ciegos espiritualmente, pensando que no necesitábamos de Dios. Así, cuántas personas en el mundo no aceptan sus errores y están ciegos en sus pecados, creyendo que no necesitan ser limpios. Y es difícil aceptar nuestros errores. Al hacerlo, somos humildes y valientes. Jesús no estaba predicando en la cruz, pero este malhechor arrepentido se acordó de todo lo que predicó Jesús. Al decir, este ningún mal hizo, es porque conoció a Jesús, sabía todo lo que había hecho Jesús, había visto sus prédicas, sus milagros, cómo había reprendido demonios, todo, ¿verdad? Todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús. Él allá andaba detrás, pero no se involucraba, él andaba de lejos, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? Así fui yo también, ¿verdad? Cuando sabía de la palabra, no me involucraba, pero eso lo hacía porque tenía temor tal vez por lo que dirán las personas, o temor por no cumplir con la palabra. Pero es el Espíritu Santo que nos va formando y limpiando a través del conocimiento de la palabra de Dios. No es con nuestra propia fuerza, no es con nuestro propio esfuerzo, sino con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Entonces se cumple en nosotros lo que sale en Mateo capítulo 5, versículo 3, en la bienaventuranza, que dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, es ahí donde se cumple esta bienaventuranza. Cuando somos humildes, que somos pobres de espíritu. Entonces el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, formando una nueva criatura. Y al hacer este cambio, el Espíritu Santo es donde nos permite entrar al reino de los cielos. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme en una nueva criatura, y así seremos partícipes del reino de los cielos o del paraíso. Cuando el malhechor reconoce su situación y arrepintiéndose, es donde exclama la siguiente oración. Cuando él se arrepiente, él exclama. En Lucas capítulo 23, versículo 42 dice el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor escuchó decir a Jesús, ¿verdad?, lo que sale en Mateo capítulo 1, versículo 15, que así dijo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio, dijo Jesús. El malhechor, le quedó esa palabra en la mente del malhechor. Aquí está predicando Jesús cuando inició su ministerio. Esta palabra le quedaron en la mente y en el corazón del malhechor. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 42? Miremos qué dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra le discernió los pensamientos, las intenciones del corazón del malhechor. Así pasa en cada persona que escucha los mensajes, palabras que predicamos, porque la palabra es viva y eficaz, que parte el alma y el espíritu. Jesús miró lo que hizo la palabra que predicó en este malhechor y miró que de verdad estaba arrepentido. Jesús se sintió complacido al escuchar y al ver el verdadero arrepentimiento de este hombre. Y se dijo Jesús a sí mismo: vale la pena todo este sacrificio y sufrimiento por todas estas personas que verdaderamente, sinceramente se arrepentirán en el futuro. Y es donde exclamó Jesús con satisfacción. Nuestro Señor Jesús le agradó ver el arrepentimiento genuino de ese malhechor. Y él exclamó lo que sale en Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Eso exclamó Jesús, satisfecho de todo lo que había padecido por ese arrepentimiento genuino. De cierto es la palabra hebrea amén, que significa así sea, digno de confianza, seguramente. Esas tres palabras significa de cierto, que es la palabra amén en hebreo. ¿Qué nos enseña nuestro Señor? Que Él estaba sellando lo que Él había enseñado, que el que creyera en Él es salvo, diciéndole al ladrón, amén, así sea, seguramente, estate confiado, que estarás hoy conmigo en el paraíso, le estaba diciendo al ladrón. Con estas palabras Jesús sella lo que había prometido, no solo al malhechor, sino a toda la humanidad, estar con toda la humanidad en el paraíso. Paraíso es la palabra griega paradeisos, que significa Edén, lugar de felicidad. Es ahí donde Jesús llevará a todo aquel que cree en Él y que se arrepiente de sus pecados al paraíso, al Edén, al lugar de la felicidad. A usted le toca elegir si creer en Jesús para que Él después de la muerte, después que dejemos esta vida, nos encontremos con Él en el paraíso, en el Edén, en el lugar de la felicidad, para tener una vida eterna con Él. Puede hacer esta oración para que Jesús le perdone sus pecados y pueda encontrarse con Él en el paraíso. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración de fe para que usted crea en Jesús y tenga vida eterna en el paraíso con Él. Y cuando muera, Jesús lo está esperando con los brazos abiertos en el paraíso. Así dice la oración de fe. Cierre los ojos. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como el Señor de mi vida. Límpiame de todas mis maldades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tomen la lista en el cielo esté presente. Reine en mi vida y en mi familia, a través del Espíritu Santo, para conocer del reino de Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz para salvarnos. Gracias, Padre Celestial, por haber sacrificado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Espero les haya gustado, hermanos, este mensaje, esta enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, aún muriendo en la cruz, ¿verdad? Dice su palabra que Él oraba, aún muriendo. Perdónales porque no saben lo que hace, perdonando a todos los que le estaban haciendo tanto daño. Oraba diciéndole al Padre, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Aleluya. Recordemos que a veces estamos en este mundo y de repente de un día para otro ya no estamos. Como dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 14. Así dice la palabra. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice la palabra. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso dice la palabra, que somos como neblina, que de repente estamos y de repente desaparece, ¿verdad? Para no pasar, ¿verdad?, lo del malhechor que no creyó en Jesús. Mejor seamos como el malhechor, ¿verdad? El otro malhechor, el cual creyó en Jesús, lo aceptó como su Salvador, creyó en todas sus prédicas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Espero hayan hecho esa oración para que estén con Jesús en el paraíso. Dios les bendiga, los guarde, ¿verdad? Bendiga a su familia, todo lo que toque en sus manos sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.